Perfecto, entonces iniciamos. Bienvenidas, bienvenidas nuevamente. Esta es nuestra segunda sesión de webinar de presentación de la segunda convocatoria de donaciones del proyecto, de subvenciones del proyecto Radix. Como les comentaba, el proyecto Radix es una iniciativa impulsada por Calala con Otro Tiempo y cuenta con financiación de la Unión Europea. Para iniciar, quiero mencionarles que Calala cuenta con un protocolo antirracista. Y en esa medida, si ustedes durante esta sesión o durante cualquier actividad del proyecto Radix presencian o viven una violencia o situación racista, pueden denunciarla a través de este protocolo. El protocolo está en nuestra página web y el correo electrónico al cual pueden hacer sus denuncias es el que aparece aquí en esta pantalla, es dupla@calala.org. Y ahora sí, vamos a iniciar con la información de la segunda convocatoria del proyecto Radix. Esta convocatoria ha iniciado ya, está abierta en este momento y tiene una fecha de finalización de cierre el 20 de marzo de 2026. Es una convocatoria que va a dar 1.580.000 euros de donaciones a diversas organizaciones y estas donaciones van a ser o donaciones de 40.000 euros para 2 años o donaciones de 60.000 euros para 2 años. ¿Qué quiere decir? Que si uno de sus proyectos resulta financiado, se resulta elegido durante este proceso de convocatoria, va a recibir durante 2 años un total de 40.000 o de 60.000 euros. El número de propuestas que puede presentar su organización es una propuesta. Ninguna organización puede presentar más de una propuesta porque entonces no las podemos revisar. Y los proyectos que ustedes van a presentar van a tener una duración de 24 meses. No pueden presentar proyectos de 23, ni de 15, ni de 26 meses. Tienen que tener todos los proyectos 24 meses de ejecución de implementación. Adicionalmente, luego se los vamos a comentar, el proyecto Radix, además de aportar estas donaciones, cuenta con una escuela, un programa de fortalecimiento de capacidades que llamamos Escuela Radix, y esa escuela finaliza a finales de 2028. Y las organizaciones que resultan financiadas con la convocatoria tienen como el compromiso de estar vinculadas en las actividades de esta escuela y participar hasta finales de 2028. Adicionalmente, como este es un proyecto financiado por la Unión Europea y se cumple en la normativa europea, toda la documentación de sus proyectos, tanto técnica como financiera, todas las facturas, todos los registros contables de este proyecto, si resulta financiado el proyecto de su organización, ustedes los van a tener que guardar hasta diciembre de 2033, que es el momento en que han pasado 5 años después de haber cerrado el proyecto Radix. Todos estos elementos son muy importantes que ustedes los vayan teniendo en cuenta para que ustedes puedan tomar la decisión de si les interesa y les conviene poder presentar esta propuesta. Otro elemento que es muy importante que tengan en cuenta para analizar si realmente les conviene o no presentarse y para también formular adecuadamente sus proyectos, las actividades, ponerlas en el cronograma adecuadamente y formular bien el presupuesto es que la donación ustedes recibirían este año, en el segundo semestre, un 33% de esa subvención. Es decir, si a ustedes les sale un proyecto de 40.000 euros, van a recibir este año 2026 33% de esos 40.000 euros. Y el próximo año, en 2027, hacia septiembre de 2027, recibirían el 67% de esos 40.000 euros. Este es un elemento muy importante a tener en cuenta porque sus propuestas, tanto en el cronograma de actividades como en el presupuesto, tiene que ser coherente con esta característica que tiene esta convocatoria. Adicionalmente, quiero contarles cuáles son los pasos
para presentar sus propuestas. Entonces, lo primero es que ustedes tienen que decidir qué tipo de proyecto van a presentar, porque esta convocatoria tiene dos modalidades de proyectos. Una es la modalidad A, que son proyectos dirigidos a la consolidación organizacional. ¿Esto qué quiere decir? Que son proyectos que están orientados a fortalecer la estructura de sus organizaciones. Aquí vienen actividades de fortalecimiento organizativo, de fortalecimiento administrativo, temas de cuidados de la organización, etcétera, ¿vale? Y aquí en esta modalidad no se incluyen actividades que ustedes realizan directamente con sus poblaciones, con las poblaciones que ustedes trabajan, ¿vale? Si ustedes quieren presentar un proyecto para trabajar con las poblaciones con las que ustedes trabajan, esa es la modalidad B. Y allí es donde están los proyectos que están dirigidos a la protección, promoción, sensibilización sobre los derechos fundamentales de mujeres, niñas y personas LGBT. Es muy importante que tengan en cuenta esta diferenciación, porque el año pasado recibimos muchas propuestas que mezclaban ambas cosas. Tenían actividades de fortalecimiento organizacional y también tenían actividades para trabajar con los colectivos, con las poblaciones con las que ustedes trabajan. Eh, y no podemos calificar los proyectos de esa manera. Entonces, para que su proyecto pueda ser evaluado correctamente, tiene que ser o todo modalidad A o todo modalidad B. No mezclen actividades porque entonces eso no les va a permitir que sus proyectos sean evaluados adecuadamente y les va a restar la posibilidad de acceder a esta financiación. En las bases de la convocatoria, ahorita las vamos a revisar un poquito. Ahí verán que hay como ejemplos, se les explica qué es la modalidad A, hay una lista de ejemplos de tipos de proyectos que se pueden financiar con la modalidad B. Entonces eso también les sirve para orientarse un poco. Y aquí verán que tenemos como un pie de página que está aquí abajo, esta parte blanca, y es que, como ven, mencionamos a las personas LGBTIAQ+, pero este proyecto prioriza y tiene especial atención a mujeres y personas LGBTIAQ pertenecientes a los colectivos priorizados por el proyecto, que son personas migrantes del sur global, personas indígenas, afrodescendientes, gitanas, musulmanas, trabajadoras del hogar y los cuidados, mujeres con discapacidad y mujeres rurales. Entonces, si ustedes revisan las bases con detenimiento y se van a las tablas de baremación, se van a dar cuenta que las organizaciones que cumplen con esto tienen más puntajes que las que no. Entonces, por ejemplo, una organización que es de mujeres, pero que no es de mujeres ni de inmigrantes del sur global, ni de indígenas, de afrodescendientes, ni de estas poblaciones que son priorizadas por el proyecto, tienen una menor calificación que las que sí tienen estos o están compuestas por estos colectivos y sus proyectos se dirigen a estos colectivos. Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Toda esa información la tienen en las bases y la tienen en las tablas de baremación. Lo segundo que tienen que hacer después de decir qué tipo de o qué modalidad de proyecto presentan es verificar qué importe pueden solicitar. Porque como les comentaba al principio, tenemos donaciones que van a ser de 40.000 euros y otras que van a ser de 60.000. Ahora, ¿quiénes pueden presentarse a las de 40.000 euros? Las organizaciones que en los últimos 3 años tienen un promedio de ingresos menor a 50.000 euros. ¿Esto qué quiere decir? Mi organización en los últimos 3 años ha tenido 0 euros de ingresos, pues se puede presentar, puede presentar un proyecto de 40.000. Mi organización tiene un promedio en los últimos 3 años de ingresos de 45.000 euros, pues se puede presentar a 40.000. No se puede presentar a 60.000. Las organizaciones que en los últimos 3 años han tenido ingresos de 50.000 euros hasta 150.000 euros, pueden presentarse a la subvención de 60.000.
¿vale? Entonces, si yo tengo 50.000 euros, no me presento a una de 40.000, me presento a una de 60.000. Si tengo 55.000 euros de promedio de los últimos 3 años de ingresos en mi organización, me presento a la de 60.000. Bueno, también es muy importante que ustedes verifiquen en las bases que cuanto más se aleja una organización del promedio de 50.000 euros, menos puntaje tiene. Entonces, las organizaciones con ingresos inferiores en los últimos 3 años a 150.000 euros se pueden presentar, pero tienen que ser conscientes y verificar en las bases que tienen mucho menos puntaje que una organización que tenga un promedio de en los últimos 3 años de 55.000, 60.000 o hasta 75.000. Entonces, cuanto más se acerca a 50.000, entre 50 y 75, tienen más puntaje que las que se exceden este monto. Y esto sucede porque la prioridad de Calala es el trabajo con organizaciones de base que son muy pequeñas. Entonces, son nuevas, son pequeñas, son recientes. Entonces, por eso tenemos nosotras estos límites y por eso se priorizan estas organizaciones que son más pequeñas. Otro elemento que deben tener aquí en cuenta es que para las organizaciones que tienen modalidad B, hay una opción de presentarse en consorcio, es decir, de presentarse con otra organización. Esto es solo para las de modalidad B, que son de proyectos orientados a actividades con las poblaciones con las que ustedes trabajan. Entonces, si ustedes se presentan en consorcio, el promedio se hace con los ingresos de ambas organizaciones de los últimos 3 años. Entonces, eso les puede beneficiar o afectar dependiendo de los ingresos que haya tenido los últimos 3 años la organización socia con la que ustedes vayan a presentar su propuesta. Esta figura de consorcio se ha creado principalmente para que organizaciones que no cuentan con personería jurídica puedan presentarse apoyándose en una organización que sí tenga una existencia jurídica legal en el Estado español. Entonces, toda esa información también la tienen en las bases. Bueno, el tercer paso, después de que yo ya digo, bueno, me voy a presentar a la modalidad B y voy a pedir 60.000 euros porque tengo un ingreso de 55.000 euros de los últimos 3 años en promedio en mi organización. Entonces, ya cuando tienen eso claro, van a irse a verificar todos los criterios obligatorios o si quieren antes, mejor esto también antes. Hay que verificar que todos los criterios obligatorios que están en las bases los cumplen. Ahora en un ratito los vamos a revisar, pero es muy importante porque si ustedes no cumplen uno solo de esos criterios, sus propuestas no van a ser evaluadas, quedan descalificadas, quedan por fuera del proceso. Entonces, eso es fundamental. Y el otro paso que también es fundamental, como les estaba mencionando, es que revisen las tablas de variación, porque eso también les va a permitir identificar bien a qué les conviene más presentarse, si a estructura, a modalidad A o a modalidad B. Les doy un ejemplo. Organizaciones que son muy nuevas y que no tienen ninguna experiencia en temas administrativos, en temas organizativos, no reciben una buena o no la suficiente calificación en la modalidad A, porque la modalidad A está enfocada a fortalecer una estructura ya existente y con un camino recorrido. Entonces, cuando es muy nueva la organización, les conviene un poco más la modalidad B. Esto no quiere decir que yo les esté diciendo sí o sí preséntense a la B o a la A, no. Lo que quiero decir es que si ustedes revisan la baremación, ustedes van a decir, ah, bueno, con base en esto y en las características de mi organización, a mí me conviene más presentar un proyecto de actividad o me conviene más un proyecto de estructura porque la característica de mi organización va a ser que tenga más puntaje aquí o menos puntaje acá. Entonces, eso es importante también que lo tengan en cuenta a la hora de tomar su decisión. Em, bueno, luego ya pueden pasar a elaborar sus propuestas. Y para eso
en las bases ustedes tienen unos links que les van a permitir descargarse los formularios. Entonces hay un formulario para la modalidad A y hay dos para la modalidad B. Y ustedes, si van en consorcio, pues usan el que corresponde a consorcio en la modalidad B. Y si no, pues si es individual, usan el formato de la modalidad B, que es para formular un proyecto de forma individual. Y con estos formatos desarrollan su propuesta. Entonces, cuando ya tienen desarrollada su propuesta, vamos al paso 5, que es enviarla. Entonces, para enviar su propuesta, lo primero que van a hacer es irse a este link que ven que es un formulario. Entonces, ahora después vamos a mirar eso. En un segundo les voy a mostrar ese formulario. Entonces, en ese formulario que vamos a ver, ustedes van a meter la información básica de su organización y de su proyecto. Y cuando ustedes ya tengan eso, ahí sí nos pueden enviar a este correo convocatorias r4r@calala.org el formulario que han rellenado con la propuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que la propuesta está compuesta por dos partes. El documento de Word que ustedes van a rellenar y este formulario que ahora les voy a mostrar. Si ustedes envían solo el formulario, no podemos calificar su propuesta, queda excluida y no pueden subsanar enviando la propuesta posteriormente al cierre de la convocatoria. Si ustedes envían solo el formulario de propuesta al correo electrónico y no rellenan el formulario, les pasa lo mismo. No podemos evaluar su propuesta, quedan excluidas y no pueden rectificar. Entonces, es muy importante que cumplan los dos pasos porque si no, sus propuestas no van a ser valoradas. Eh, vale, entonces antes de seguir con lo siguiente, voy a dejar de compartir esto y vamos a ver ese formulario que les estaba mencionando. A ver. Ah, a ver, ¿esto dónde es? Denme un segundo porque no me aparece el... Ok, es que es donde tengo esto. A ver si ahora sí me aparece. Denme un segundo y ya lo vamos a ver. Aquí está. Entonces, esta es la página web de Calala. Y ustedes aquí en la página web, si se van así hasta el final, tienen esta parte que son como las noticias. Y aquí tienen esta que es la de la segunda convocatoria. Si ustedes pinchan ahí, eso les va a llevar a la información de la convocatoria, que es esta. Entonces aquí ustedes tienen la información general de la convocatoria, las fechas, etcétera, y tienen dos accesos, uno a las bases y otro a las preguntas frecuentes. Si ustedes pinchan en bases, les va a llevar a esto. Este es el documento de las bases de la convocatoria. Y entonces ahora lo vamos a repasar rápidamente para que ustedes vean cómo está compuesto este documento. Bueno, lo primero es que les contamos de dónde parte esta convocatoria, y de qué se trata, cómo está constituido el proyecto Radix y demás. Luego les hablamos de estos dos tipos de financiación que les comentaba, de 40.000 y de 60.000, y se explica cómo elegir, cómo puedes definir si te corresponde 40.000 o 60.000. Luego se habla del tipo de organizaciones a las que se dirige la convocatoria, que como veremos más adelante, yo les voy a hablar ahora de los criterios obligatorios. Son obligaciones de base sin ánimo de lucro de la sociedad civil registradas legalmente como asociaciones, fundaciones o cooperativas en cualquier registro del Estado español, dedicadas a la protección y promoción de derechos fundamentales de las siguientes personas titulares de derechos: mujeres y niñas, comunidades LGBT, que sean migrantes del sur global, personas racializadas, afrodescendientes, indígenas, gitanas, trabajadoras del hogar y los cuidados, mujeres con discapacidad y mujeres rurales. Em, Aquí también es muy importante un elemento a tener en cuenta y es que aunque mencionamos cooperativas,
son cooperativas sin ánimo de lucro y sus proyectos tienen que estar orientados claramente a acciones que no estén vinculadas con su ejercicio comercial, porque los proyectos financiados por el RADIX no permiten generar ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes tienen una cooperativa y lo que quieren presentar es el desarrollo de una nueva línea de producto, no podemos financiar esto. Eh, o si ustedes son otro tipo de organización y ustedes van a hacer una obra de teatro, la entrada a la obra de teatro tiene que ser gratuita. O si hacen una publicación, la distribución de la publicación tiene que ser gratuita. Ningún tipo de actividad del proyecto Radix puede generar ingresos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta de forma general, pero es un elemento pues a tener en cuenta principalmente cuando somos cooperativa. Bueno, siguiendo con esto, luego están los criterios de elegibilidad. Esto los vamos a ver luego en la presentación, entonces no se los voy a leer. Entonces, estos tienen que leerlos. Verán que en todo el documento hay ciertos formatos que pueden ir descargando que tienen que acompañar a la propuesta. Entonces, aquí los tienen todos en links y los pueden descargar, rellenarlos y los anexan a la propuesta tal cual como se explica aquí en las bases. Luego, el número de propuestas, que como les mencionaba, es solo una. Y el plazo de presentación, que aquí en las bases decía 16 de marzo, pero en el documento de preguntas frecuentes y en la web, tal y como les he mencionado al inicio, es el 20 de marzo. Aquí hay una rata. La duración de los proyectos propuestos, que como les he mencionado es 24 meses. Luego se habla de la escuela Radix, que ya en un ratito nos va a comentar Neri al respecto. Se habla aquí qué es la escuela Radix. Luego se mencionan los gastos elegibles, entonces qué tipo de gastos pueden meter ustedes en su presupuesto. Luego, los dos tipos de proyectos que les mencioné, los de modalidad A, se explica bien qué es esto, cuáles son los proyectos de modalidad B, qué tipo de acciones se pueden incluir ahí. Esta es una lista, pero no es exhaustiva, así que ustedes de repente se les ocurre otra línea, no quiere decir que tiene que ser alguna de estas, pueden ser otras, pero acá hay una serie de ejemplos para orientarles. Eh, Todas las acciones financiadas por el RADIX tienen que desarrollarse en el Estado español, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Digamos que su proyecto quiere ir a hacer a Bruselas una acción de incidencia, eso es posible incluirlo, pero las acciones principales y en general tienen que ejecutarse en el Estado español. Los enfoques fundamentales los mencionamos acá para que lo lean y lo tengan en cuenta. Luego lo de los importes de financiación está explicado y luego todo el proceso de selección. Aquí es donde les dije, si pinchan en alguno de estos, pues ya, si nada, mi proyecto va a ser modalidad A, pues se van aquí a este link y ahí descargan el formulario y lo rellenan. Aquí está el link al formulario que vamos a ver ahora. Entonces, cuando ustedes den link, el clic en este link, eso les va a llevar a este formulario. Y este formulario es, como les decía, donde ustedes van a necesitar llenar la información básica de su organización y de su proyecto. Entonces, aquí está como la introducción y luego si le dan a siguiente empiezan a meter los datos. Entonces, aquí, por ejemplo, cuál es el nombre de su organización, en qué año fue registrada, el número del CIF. Aquí suben el CIF, ponen la dirección, el código postal, la ciudad, el teléfono, el correo electrónico y así van llenando todos los datos que hay acá y van pasando a la siguiente pestaña y luego a la siguiente y así rellenan todos los datos básicos del proyecto y de la organización. Entonces, eso es lo que dice aquí en las bases con ese link y, y luego, bueno, aquí se explica cuál es todo este proceso de, de enviar la propuesta, qué documentos ustedes deben adjuntar a la propuesta. Eso está dicho en todas partes, pero aquí hay una tabla también que les menciona cuáles son esos documentos que deben anexar y, y luego pues se explica cómo vamos a avalar las propuestas. Estas propuestas van a ser evaluadas por 7 personas, 4 personas del equipo de Calala, una persona del equipo de Otro Tiempo y 2 evaluadoras externas. Las propuestas se reparten aleatoriamente
entre las evaluadoras y cada propuesta es evaluada por dos personas, que luego pues esa evaluación de las dos personas se promedia y eso nos da la calificación de cada uno de los proyectos. Entonces todo eso se explica aquí. Tienen ustedes estas tablas de baremación que son las que les mencionaba, que revisen según el tipo de propuesta que presenten para poder ver qué se califica. Y, bueno, se habla como de cuáles son las comunicaciones. Entonces, aquí para comunicarse, hacer preguntas, toda la comunicación del proyecto Radix se hace a través de este correo que es el de convocatorias r4r@calala.org, que es desde donde les remitimos el link para la reunión de hoy. Y entonces es importante tener claro que no respondemos preguntas telefónicamente, no respondemos preguntas presencialmente en la oficina de Calala, no hacemos reuniones con ninguna organización. Todas las preguntas deben remitirse al correo electrónico de convocatorias R4R porque, y esto es un tema de transparencia y de igualdad en esta convocatoria, por eso lo hacemos así, porque todas las personas deben tener el mismo tipo de información. Las preguntas que ustedes nos van enviando nos permiten alimentar el documento de preguntas frecuentes, que como verán en las bases también tienen el link por todas partes y ese documento es este que ven aquí. Cuando ustedes entran ahí van a ver todas las preguntas que han salido de la primera convocatoria y que van saliendo de esta segunda, que les aclaran todas las dudas que las organizaciones nos van manifestando. Este documento no es un documento descargable, lo tienen que consultar siempre online, porque las preguntas frecuentes van creciendo cada día. Entonces es un documento que se modifica todos los días. Por eso no hay un documento definitivo y no lo pueden descargar. Tienen que revisarlo online porque es así la manera en que pueden tener la información más reciente. Luego les contamos cómo se comunican a las propuestas seleccionadas, cómo se procede a aceptar y firmar la subvención. También se habla de la cofinanciación. En estos proyectos no se requiere cofinanciación, es decir, ustedes no tienen que aportar ningún dinero adicional al dinero que se les aporta en esta subvención. Em, Sobre canales de apoyo a las organizaciones interesadas, comentarles que dentro de un mes vamos a hacer una segunda ronda de webinar, vamos a hacer un par de sesiones también, que va a estar orientada concretamente a apoyarles en resolver preguntas cuando ustedes estén formulando. Entonces, en ese momento ustedes ya sabrán, bueno, pues ya tengo este formulario, ya más o menos lo tendrán rellenado. Y entonces ese día se vienen con todas las preguntas concretas del formulario y ahí les vamos a dar orientación más específica para facilitarles la formulación de las propuestas. Eh, bueno. Luego se mencionan los compromisos y acá es muy importante, ahora lo vamos a ver también en la presentación, que vean cuáles son los compromisos que tienen al aceptar un proyecto con el Radix. Eh, También les mencionamos aquí el tipo de financiación y esto qué quiere decir que aquí esta es una financiación que, que es de tipo lump sum, según la Unión Europea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes nos van a entregar y vamos a hacer un reporte técnico, no financiero, lo cual no quiere decir que ustedes no tengan el compromiso y la obligatoriedad de guardar todas las facturas y toda la contabilidad del proyecto, porque aunque no se la presenten a Calala, es posible que en cualquier momento, desde que empiece a implementar su proyecto hasta el 2030 y algo que les mencioné, que es cuando pasan 5 años desde el cierre del Radix, puede venir la Unión Europea a hacer una auditoría a Calala y puede llegar a hacer auditoría a sus proyectos. Entonces, esto quiere decir que aunque ahora nos facilita bastante no tener que pasar a Calala el Excel con la lista de facturas, no quiere decir que ustedes no lo tengan y que no tengan que tener sus facturas porque
puede llegar la Unión Europea en cualquier momento a pedirles esta información. Así que evidentemente todos los gastos tienen que hacerse bajo la normativa española para garantizar que no vayan a tener algún problema en el futuro. Luego aquí mencionamos un poco cuáles son nuestros compromisos como Calala y Otro Tiempo, y está el calendario general que vamos a tener con esta convocatoria. Bueno, creo que por este lado ya les mostré todo, así que ahora vamos a seguir viendo la presentación. Ok. Entonces, eh, es importante tener en cuenta que el financiador principal de este proyecto es la Unión Europea, a través de un programa, una convocatoria que se llama CERF 2024 Cities and Values. Ustedes tienen el link a esa convocatoria en las bases que les acabo de mostrar. En esa convocatoria a la que se presentaron Calala y Otro Tiempo hay una serie de compromisos y hay una serie de cosas obligatorias que nos comprometimos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la página 11 ustedes podrán ver que dice esto que está aquí en inglés. Se los pongo en español abajo porque así también lo hemos puesto en las bases. Las personas físicas no son elegibles, tampoco lo son entidades afiliadas a Calala y Otro Tiempo, ni las compuestas por personas asociadas a Calala y Otro Tiempo, ni contratistas de Calala y Otro Tiempo. Esto es un tema obligatorio para la Unión Europea. Es decir, que si ustedes actualmente tienen un contrato con Calala o un contrato con Otro Tiempo, no se pueden presentar a esta convocatoria. Si de alguna manera están afiliadas o asociadas a Calala Otro Tiempo, tampoco. Por supuesto, las personas que hacemos parte de Calala y Otro Tiempo no podemos presentarnos a estas convocatorias. Entonces, todo eso es lo que está incluido en esta frase a la que nos hemos comprometido cuando firmamos nuestro convenio con la Unión Europea y a la cual pues es una responsabilidad, un compromiso que tiene que descender a las donaciones que hacemos. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que al ser una financiación de la Unión Europea, una financiación pública, funciona de manera bastante diferente a otras donaciones que manejamos en Calala. Esto para las organizaciones que ya han trabajado con nosotras, porque quienes nos conocen saben que tenemos una serie de donaciones que son muy flexibles, pero este no es el caso. Esta es una donación bastante rígida porque es financiación pública de la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir en términos prácticos? El convenio que firmaron Calala y Otro Tiempo con la Unión Europea tiene 169 páginas y tiene 7 anexos. Y para poder entender esas 169 páginas, tenemos otro documento con 418 páginas que nos explica qué es lo que hemos firmado en las 169. Cada proceso tiene documentos de 300 o 400 páginas adicionalmente, así que hemos dedicado enormes cantidades de tiempo a leernos toda esta documentación para poder implementar correctamente este proyecto. Y toda esa información y esas cientos y cientos de páginas, lo que tienen es un montón de reglas que debemos cumplir. Y esto es importante mencionarlo porque efectivamente esta no es una financiación habitual o tradicional como las que tenemos en Calala y hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta también porque todos estos compromisos que nosotras hemos firmado descienden a las organizaciones que reciben la financiación. Entonces, por eso la parte de compromisos que está en las bases deben leerla muy bien porque ustedes se van a tener que comprometer a conservar todos esos registros de facturas y todos los registros económicos y técnicos del proyecto durante todo ese periodo que les he mencionado de tiempo. Se comprometen a hacer la visibilidad correcta de la Unión Europea. En fin, hay una serie de cosas que ustedes tienen que leer en las bases y que deben cumplirlas porque esos compromisos, así como el dinero, caen en cascada. Entonces, hay que revisarlas y ver si realmente queremos entrar en este tipo de financiación. Bueno, ¿a quién se dirige esta convocatoria? Ya se los he mencionado, es muy importante porque como les he comentado,
cuando vimos las bases y al principio, las organizaciones que no hacen parte de estos colectivos, primero no se pueden presentar o segundo, depende de la composición. Teniendo en cuenta estas poblaciones priorizadas, van a tener más o menos puntaje y eso les va a dar mayor o menor oportunidad. Así que esto es clave tenerlo en cuenta. Los criterios de elegibilidad es que la organización no tenga fines de lucro, que tenga personalidad jurídica en el Estado español, como les mencionaba, que se respeten los valores de la Unión Europea. Esta convocatoria está orientada a la promoción y protección de los valores de la Unión Europea y sus proyectos van a tener que estar orientados y definir en su formulación cómo abordan esto y firmar una serie de documentos que les comprometen a respetar los valores de la Unión Europea. Entonces, esto es un elemento clave. Hay un compromiso con los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+, que debe cumplirse porque si no, si la organización no tiene un trabajo y un compromiso con las organizaciones, con las mujeres y las personas LGBTIQ+, pues no tiene sentido que se presente en esta convocatoria específica. Las organizaciones deben estar lideradas en su totalidad o mayoritariamente por personas, mujeres y personas LGBTIQ+. ¿Esto qué quiere decir? ¿Mi organización solo está compuesta por mujeres? ¿Me puedo presentar? Sí. ¿Mi organización solo está compuesta por personas LGBTIQ+? ¿Me puedo presentar? Sí. ¿Mi organización está compuesta por personas LGBT y también por mujeres? ¿Me puedo presentar? Sí. ¿Vale? Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social. Verán que en el formulario que les mostré que se rellena hay que subir los certificados que demuestran esto. Los proyectos presentados deben promover la protección, promoción y sensibilización de los derechos fundamentales de mujeres, niñas y o personas LGBTIQ+. Es decir, si mi proyecto está orientado a otro tema, a otra población, no va a poder ser calificado, no va a poder ser valorado en el contexto de la convocatoria RADIX. Cuando mi proyecto tiene acciones con menores de edad, directa o indirectamente, se debe contar con un protocolo o política de protección de las infancias. Es decir, si ustedes tienen acciones directas con menores de edad o si, por ejemplo, para que las mujeres puedan participar en sus talleres van a tener un espacio de cuidado de menores, aunque no están trabajando directamente con menores, pero los están cuidando en ese espacio de cuidados, tienen que presentar la política de protección de infancias. Las propuestas presentadas no pueden estar financiadas por otra convocatoria lanzada en el marco del programa SERF 2024. En España hay otra convocatoria abierta que es de Intermon Oxfam. Si ustedes se han presentado a la convocatoria de Intermon con el mismo proyecto, no puede tener financiación de Intermon ni nuestra. Entonces, si su proyecto queda aprobado por Intermon, nosotras no tenemos que sacarlas y no podemos evaluarlas. Así que el proyecto que presenten a Calala no puede ser el mismo que hayan presentado a Intermon. Igualmente, si ustedes ya tienen una financiación del RADEX del año pasado, tampoco se pueden presentar. Bueno, los proyectos presentados no pueden generar ingresos, como les decía, entonces ese es un elemento a tener en cuenta. Y finalmente, los proyectos presentados deben presentar o anexar el formato de declaración de honor firmado. Ese es un formato que también tienen el link en las bases, entonces su representante legal firma este formulario de declaración de honor y lo anexan en el formulario, se les pide en el formulario que les mostré y se sube ese formato. Ok, ahora le doy la palabra a Nerea para que nos cuente de la escuela Radix.
Hola, perdona, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Joana, por la explicación. Yo estoy aquí para contaros más información de la escuela Radix. La escuela, lo primero que quiero decir es que está abierta para las personas que consigáis la subvención, el Regranting con Calala, y también para aquellas que finalmente no seáis financiadas, ¿vale? Es decir, si la escuela os interesa, yo os animo a apuntaros ya, y también si creéis que hay otras organizaciones de la sociedad civil que les pueda interesar la temática, pues por favor le dais difusión. Como bien sabemos, pues la escuela consta de 10 temáticas, ¿vale? Ya hemos hecho la primera, que fue sobre liderazgos, y tenemos ahora mismo justo abierta la segunda temática, que es sobre antirracismo y perspectivas descoloniales, que la realizan Ryoko y Melaza, y ahora os cuento un poco cómo va el proceso. Durante la escuela combinaremos contenidos más de habilidades que llamemos un poco técnicas y herramientas y otros contenidos más organizados en torno a todo el tema de habilidades y capacidades para el cuidado responsable de las personas que componen las organizaciones, ¿no? Como para cuidarnos los cuerpecitos precarios y tal. Entonces, la escuela Radix tiene siempre una formación esencial que es asincrónica y en el aula Moodle, muy pensada para los ritmos precarios que tenemos y con una adaptabilidad alta, ¿vale? Em, es decir, el esencial de la escuela Radix se puede realizar online y de manera sincrónica y siempre lo ejecutan equipos altamente especializados en la temática, ¿vale? Esto va a constar de unos vídeos y de unos textos formativos y además se ofrecerá la oportunidad de hacer unos ejercicios y hay siempre también un foro disponible. En segundo lugar, contaremos también con unas tutorías y asesoramientos, ¿vale? Las tutorías son por un lado grupales, ¿vale? Que van por temáticas y nos podemos apuntar a las que veamos y también existe la posibilidad de pedir unas tutorías individuales de seguimiento después de haber hecho toda la parte teórica para ver cómo cogemos toda esta teoría y la adaptamos a la realidad de cada entidad. Y por último, como viene ahí, pues hay un tercer apartado que son las actividades de encuentro y trabajo en red, que constan de un encuentro online, que este año será en marzo, y de un encuentro presencial, de que ya hablaremos en su debido momento, pero os adelanto que es en junio y que se pueden cubrir bastantes de los gastos, tanto de transporte como alojamiento, para que se pueda asumir desde todas las entidades, ¿vale? Voy muy rápido, pero luego en las preguntas nos contamos un poquito. Por supuesto, la escuela, pues como ya ha explicado Joana, está dirigida a organizaciones de la sociedad civil, de mujeres feministas y LGTB y AQ+, con perspectiva antirracista. Y vamos a estar haciendo formaciones trimestrales desde el otoño pasado de 2025 hasta diciembre del 2028. ¿Cómo hacemos para participar en la escuela? Que esto a veces es un poco lioso, ¿vale? Entonces, primero hay que hacer un registro de cada organización. El registro es un formulario que se hace una única vez por entidad, ¿vale? Otro tiempo se apunta una vez en enero de 2026 y ya nunca más tiene que volver a registrarse como organización para la escuela Radix, ¿vale? Ahora si queréis por el chat, voy a ir pasando todos los links para que sea fácil encontrar esto. Y después de hacer el registro como organización, lo que tenemos que hacer es la inscripción en la temática. La inscripción en la temática no es por organización, sino por persona. Se pueden apuntar a la temática tantas personas como queráis. Es decir, puede ser que antirracismo nos apuntemos 7 y a la siguiente temática 2 y a la siguiente lo que haga falta, ¿vale? Se va cambiando y se hace de manera trimestral. Es un formulario que se dirige a las personas de cada organización y por lo tanto, pues insisto que es individual, ¿vale? Em, a ver, ¿qué más me queda por deciros? Vale, los niveles de implicación los he comentado y sí que me parece importante que sepáis también dónde escribirnos todas las dudas de la escuela Radix. Os agradecemos que vayan a un email que ahora os paso también por el chat, que es escuelaradix@otrotiempo.org. Lo digo para facilitarnos también la vida y no sobrecargar a las compañeras de Calala. Y os voy a pasar también toda la información de la landing page para que podáis bichear las temáticas y también, si os interesa, pues acceder a la biblioteca que está allá de la temática uno. ¿Vale? Muchas gracias, Nerea.
Bueno, entonces como Nerea les ha dicho, ustedes desde ya se pueden inscribir en la Escuela Radix porque en la Escuela Radix participan organizaciones financiadas y no financiadas por el Fondo Radix. Entonces Nerea ahora les va a compartir la información en el chat a través de les va a pasar los links, pero yo también el día de mañana les voy a mandar un correo electrónico a todas las personas que se inscribieron para los webinars con la misma información para que puedan ir inscribiéndose y participar en la temática del módulo 2. Vale, vamos a finalizar, nos falta poco. Como les comentaba, esto es lo del tipo de financiación, que es lump sum. Como les decía, hay compromiso de que tienen por ley que guardar todas las facturas y tienen que guardar todo su registro contable y demás, como lo hacen ustedes en sus organizaciones, pero nosotras como Calala, a menos de que sea necesario o en casos muy específicos, no vamos a solicitarles las facturas ni de que hagan un informe financiero, sino que se hará un informe técnico. Eh, y bueno, eso es toda la información de la convocatoria. Y ahora estamos abiertas a responder a todas sus preguntas, así que si quieren pueden ir levantando la mano y les vamos dando la palabra para poder ir respondiendo a todas las dudas que les han quedado después de haber leído las bases y de esta presentación. Sí, En el adelante. chat, perdón, en el chat habían dos preguntas ya, Joana. No sé si. Perfecto. Pues sí, listo, Berta. Entonces dime las preguntas y luego seguimos Entonces, con... son dos. La primera es, nos preguntaban un caso concreto. Nuestra población de personas no binarias tiene altos niveles de neurodivergencia, con o sin diagnóstico. Por ejemplo, autismo, TDAH, trauma complejo. ¿Esto se valora como una discapacidad? Esta es la primera pregunta. Y luego hay otra que también es concreta que dice, las organizaciones que se presentaron en la anterior convocatoria pueden presentarse en consorcio esta vez. Sí, bueno, en ambos casos la respuesta es positiva y lo de haber presentado la propuesta el año pasado, pueden volver a presentar la misma propuesta, pueden presentar una propuesta distinta, pueden presentarse solas o en consorcio como ustedes lo quieran hacer. Ahora, cuando se presentan en consorcio, tengan en cuenta que se califican a las dos organizaciones del consorcio en todos los criterios. Entonces, hay criterios en los que se califica la organización y esos criterios son valorados tanto para una como para otra. Entonces, cuando hagan un consorcio, tienen que hacerlo de forma estratégica de cara a que no sea una organización que les pueda bajar los puntos o que sea una organización que tenga unos ingresos muy elevados y que les deje por fuera del proceso, ¿no? Ese tipo de elementos hay que tenerlos en cuenta cuando se consorcian con otras. Ok, vamos a seguir con Malenechea. Ahí voy. Hola, ¿qué tal? A ver si puedo poner la cámara. Ahí está. Yo quería preguntarles con respecto a la modalidad, que es la que, digamos, a nosotras nos interesa, ¿no? Cuando se habla del tema de desarrollo de capacidades, reforzar estructuras y demás, claro, y después se dice, no se financia actividades directas de talleres y demás. Entonces, nosotras, por ejemplo, en el proceso que estamos haciendo todo el relevo generacional de la asociación, entonces estamos trabajando con temas de tanto de administración como de habilidades personales, de documentación de memoria de la organización y demás. Eh, Esto entra, porque claro, son socias, son talleres, o sea, cuando hacemos habilidades personales, son talleres. Es lo, Mira, aquí, como les comentaba, tienen que diferenciar bien entre lo que es una actividad interna de la organización y lo que es una actividad con personas beneficiarias de la organización claro, o con esto es personas con interno, siempre colectivos. estamos hablando Ya, de socias, entonces, pero digamos que están en el proceso de transformación, que van a ser las que van exactamente. a asumir la nueva conducción de la asociación y demás.
Sí, todas las actividades que están orientadas al fortalecimiento interno de la organización y que están, digamos, que están dirigidas, orientadas a las personas que hacen parte de la organización, son las que se incluyen en la categoría A. Vale. Y estas, digamos, ¿cómo se justifican? Porque no tienen, digamos, no tienen, por ejemplo, qué sé yo, para la maneja del programa de gestión que tiene la organización para sus cuentas, ¿no? Vamos a traer una persona que va a explicar cómo funciona ese programa, la contabilidad y todo, para que todo el mundo, la persona que vaya a asumir lo tenga. ¿Esto cómo lo justificamos? Porque claro, no tiene Imagino que esa visibilidad. persona, o sea, eso tienes que mirar en los gastos elegibles. ¿Cuáles son los gastos en los que vas a incurrir para hacer esa actividad? Hay organizaciones que tienen metido, por ejemplo, los pagos de una persona Ah, vale, por de eso, la no, eso sí, organización. porque nosotros vamos a traer personas a las que se les va a pagar, pero claro, como decís que no se piden los justificantes de pago, digo, ¿cómo lo justificamos de otra manera? Nosotras solo les vamos a pedir la justificación técnica de las actividades que han hecho y de que se han conseguido los objetivos propuestos en el proyecto. Toda la justificación financiera, ustedes la guardan según sus procedimientos internos. Por ley, en el Estado español y bueno, todas las organizaciones que tienen CIFI tienen que cumplir con Hacienda, saben que tienen que guardar las facturas, que tienen que llevar una contabilidad interna. Entonces, es de esa manera que tú lo vas a tener guardado o que tu Sí, organización lo va a tener. No nos lo vas a presentar a nosotras, pero lo tienes que tener guardado y organizado porque si viene una auditoría de la Unión Europea, ellas sí te lo van a o pedir. sea, es decir, nosotras haríamos, por ejemplo, contar que se participaron tres, cuatro personas, se capacitaron en esto o en lo otro, así sería el relato de la justificación, Bueno, porque eso es un no poco tenés más actividad complejo. externa, no tenés una actividad que yo te pueda decir, Sí, te muestro la foto, te pongo el cartel. sí, hay una justificación que es técnica, pero digamos que ese no es el objeto de esta reunión. Luego, cuando ya los proyectos salen financiados, hacemos un webinar justamente en todo el tema de cómo es el seguimiento y la justificación de la subvención, cómo es el formato de informe que hay que rellenar, cuál es la persona que les hace el acompañamiento, que se les hace una visita, todo eso es posterior. Digamos que ahora mismo no nos centramos en esa parte. Es una justificación técnica que está centrada en un informe y en presentar unas fuentes de verificación que tú has metido en tu proyecto. Entonces, tú Ok. tienes un proyecto en el que tú pones unas Ah, actividades, perfecto. en el que pones unos resultados, en el que pones unos indicadores y unas fuentes de verificación. Entonces, con base en eso es que vas a Ah, justificar vale, perfecto, ahí está claro. Listo, gracias. a ti. Soledad. Gracias. Pues un poquito relacionada con la pregunta que acaba de hacer la compañera, pero en mi caso es una cooperativa asociación y quería saber, bueno, eso, actividad, por ejemplo, en el caso de la modalidad A, actividades con las socias trabajadoras, es decir, las que ya tienen un contrato con la cooperativa y que son socias, esas entrarían. Cualquier tipo de actividad, o bueno, de eso también serán como en el siguiente webinar, me imagino que podremos ahondar más en eso. Pero la otra pregunta es también, muchas veces tratamos de compensar el tiempo en que se usa en actividades y que es fuera de la jornada laboral. Este tipo de gastos se pueden incluir, es decir, si el tiempo que ellas participan en una actividad de desarrollo, de fortalecimiento organizacional, eh, se puede como contemplar como horas de trabajo. Y si esto... Lo que tienes que tener en cuenta ahí es que todos los gastos que hagas con el proyecto tienen que tener una factura, porque esa es la normativa europea y la normativa española. Entonces, todo lo que tú puedas justificar con una factura, lo puedes presentar en el proyecto, siempre y cuando esté vinculado con las actividades que te has propuesto, con tu población, con la organización. Entonces, evidentemente, Entre tiene que tener familias, todos por esos ejemplo. vínculos. Eh,
Eso lo primero. Y lo otro es que sí, o sea, tienen que tener en cuenta que las actividades que son al interno de su organización, que son para fortalecer a su organización, son las que están en la categoría A. Ahí en las bases les explicamos un poco, pero en el siguiente webinar, que les digo que más o menos es en un mes, cuando ustedes ya se hayan leído todos los documentos y ya hayan empezado a rellenar el Word, entonces ahí es cuando vamos a poder responder más concretamente a esas preguntas que te hayan surgido después de haber tú rellenado y tener ya dudas específicas, ¿no? De si esta actividad, entonces eso lo veremos en ese segundo webinar. Pero eso es, o sea, todo lo que es hacia el interior y que esté encaminado a fortalecer la estructura de tu organización, esa es la categoría A. Y la otra pregunta es, ¿se aplica a los 40.000 exactos o a los 60.000 exactos? Pero ni Sí, más ni menos, no se puede pedir menos, ¿no? ni menos ni más. Listo. O sea, son o 40.000 o 60.000. Pasa lo mismo con 24 meses. No puedes hacer un proyecto de 18 ni un proyecto de 25. Son 24 meses. ¿Vale? Gracias. Gracias a ti, Daniela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Queríamos preguntar si la asociación estaba como colectiva juvenil y se acaba de legalizar, ¿se puede presentar o hay un tiempo mínimo de legalización de la asociación? Si tu organización está ya con un CIF, se puede presentar. No importa que lleve 15 días, un día, 6 meses, un año. Se puede presentar. Vas a tener que presentarte, eso sí, a los 40.000, porque eres una organización nueva. Ok, esa era, gracias. Ok. Luz Amparo. Vale, buenas tardes. Mira, nuestra asociación es, bueno, somos la Kelly Unión Cataluña. Nos hemos presentado a una de Oxfam Intermón. No sé si, bueno, lo que tú explicaste es ahí, que no podíamos participar en esta convocatoria o sí podemos participar, pero con un proyecto diferente a esto. Sí podemos participar. Bueno, otra pregunta. Bueno, como decían en las redes que se podía pasar a otras asociaciones, yo la he pasado a una asociación que se llama Mujeres Enteras, que ya están aquí. Ellas legalmente constituidas no están, pero llevan ya tiempo de estar trabajando. No tienen, bueno, yo creo que ella debe de participar también. No tienen la, bueno, la personería jurídica. Has hablado de un cooperativismo que se llama figuras de consorcio, perdón. ¿Podríamos unirnos con ellas para presentar un proyecto y por cuánto lo podíamos presentar? Sí. A ver, primero, lo de Intermón que les mencionaba. Tienen que verificar que la convocatoria de Intermón a la que hayan presentado su proyecto sea del CERF 2024, porque ellos tienen varias convocatorias, entonces esa la que tiene que ver con el CERF 2024, que si presentaron a esa convocatoria, que fue la que salió hace poco y que está justo en este momento en proceso de evaluación, tienen que presentar a Calala otro proyecto porque no puede ser el mismo, porque si hoy Intermón se los financia, o sea, solo pueden financiar el proyecto o ellas o nosotras. Entonces, tienen que presentar a Calala otro proyecto. El consorcio. Te puedes presentar en consorcio porque tu organización tiene CIF y la otra no. Con que una de las organizaciones del consorcio tenga CIF, se pueden presentar. No hay, o sea, no puedo yo decirte cuánto vas a sacar o o a cuánto dinero, digamos, te vas a presentar, porque ni cuánto vas a sacar de puntuación en el consorcio al unirte con alguien, porque eso lo tienes que verificar tú, teniendo en cuenta las características de tu organización y de la otra organización. Entonces, tienes que ver, por ejemplo, si lo que quieres ver es a cuánto dinero te puedes presentar, tienes que ver cuál es el presupuesto de tus últimos 3 años y cuál es el presupuesto de la otra organización de los últimos 3 años, los ingresos, y hacer un promedio de esas 6 cifras y con eso vas a saber a cuánto te puedes presentar. Vale.
Vale, Porque como muchísimas les decía, en el consorcio se evalúan lo de las dos organizaciones, ¿vale? Se une toda la información vale, muchas gracias. a ti. Eriola, Buenas tardes. Yo tengo varias preguntas. ¿Se me oye, sí, se te Hola. escucha. Vale. Yo quería saber si hay un tope máximo de los ingresos de la entidad para presentarse de los últimos 3 años. Sí, es 150.000 euros. Si en los Es- últimos 3 años tienes un promedio mayor a 150.000 euros, no te puedes presentar. Así sea 150.001, no te puedes presentar. Ahora, también tienes que revisar en las bases que cuanto más la organización se aleja de los 50.000 euros, menos puntaje tiene y tiene menos probabilidades. Eso lo tienes que verificar en las bases. Como les comentaba al inicio, eso tiene que ver con las organizaciones que prioriza Calala, que son organizaciones de base muy pequeñas. Entonces, por eso La nuestra. organizaciones de 50.000 euros empiezan a tener menos puntaje. Yo no lo sé, porque yo vengo de una organización, de una entidad sin ánimo de lucro aquí en Zaragoza, que es muy grande, que son casi 900 trabajadores, y que trabajamos con un colectivo muy específico, que son mujeres trans, trabajadoras sexuales, y que realmente no hay subvenciones. Pero no lo sé el tope máximo porque yo no estoy en la contabilidad de la entidad, pero ya me lo has dejado claro. Vale, pues eso es como la información que tienes que verificar para ver si pueden presentarse o no. Y después la otra pregunta, duda que tenía era, decías que la mayoría tienen que ser mujeres en la entidad y o colectivo LGTBI. O ambas. Ujú. Y si hay Y o. hombres y hombres. Cuando decimos mayoritariamente nos referimos, y eso lo ponemos en las bases, al 80%. Mínimo el 80% de la organización tiene que estar compuesta por mujeres y o personas LGBTIAQ+, Pues con entonces, prioridad en personas LGBTIAQ+. pues Eso lo tienes en entendido. las bases también. Gracias. Con gusto, Mariola. Mario, no te escuchamos, Mario. Bueno, antes de Hola, que Mario nos cuente su pregunta, te interrumpo un segundo, Mario. sí, Les agradecería que las personas que en esta reunión se identifiquen como no binarias, nos pongan en el chat las dos palabras no binarias, y que las personas que se identifiquen en esta reunión como hombres pongan la palabra hombres. Esto se los pido porque la Unión Europea nos pide que cuando contabilicemos a las 70 personas que han estado en esta reunión, no digamos son 70 mujeres, no, tenemos que decir cuántos han sido hombres y cuántas han sido personas no binarias, así que mucho les agradecería si me escriben así simplemente o no binarias o hombres en el chat y así luego lo contabilizamos. Y ahora sí, Mario, te agradezco mucho si nos cuentas tu pregunta. vale. Pues mira, mi pregunta era un poco enfocada a la de la compañera. Si mi entidad ha superado 150.000 euros en los 3 años, directamente no nos podríamos presentar, ¿no? O tendríamos que Exacto. sumar todos los ingresos y dividirlo entre los 3 años. Claro, si tú el primer año tuviste 50.000, el segundo tuviste 100.000 y el tercero tuviste 70.000, sumas los 50 más los 100 más los 70 y lo divides en tres. Y esa es la cifra que nosotras vamos a tener en cuenta. Vale. Y otra pregunta. Cuando ingresáis el dinero, eso va enfocado a los puntos que se ha conseguido, ¿no? No son 40 o 60. Y son 40 o 60. Cuando vas a presentar tu proyecto, dependiendo de ese monto que tú tienes, si tu organización tiene en los últimos 3 años un promedio de ingresos menor a 50.000 euros, solo puedes presentar una propuesta por 40.000. Si tu organización tiene de 50.000 a 150.000 euros de ingresos en los últimos 3 años en promedio, solo te puedes presentar a 60.000.
Claro, pero la resolución del dinero que se me concede va en función de los puntos, por lo que puedo conseguir más o menos, o sería 40 o 60. Es 40 o 60 con base en Vale. esta regla que te acabo de contar. Vale, y la última pregunta, en la modalidad B va destinada a las actividades, pero ahí se podría incluir el alquiler de la entidad o eso es de la modalidad A. Las dos modalidades tienen las mismas, tienen como hay un listado, digamos, de costes que puedes incluir. Entonces, puede ser para ambas. Lo que pasa es que, claro, o sea, una cosa que tienes que ver en las bases y en la baremación es que una de las cosas que se analiza es la coherencia del presupuesto con las actividades que se plantean. Entonces, partiendo de eso, tienes que formular tu presupuesto, incluyendo esas categorías de presupuesto que te ponemos ahí, categorías de gastos, perdón. Entonces, son como dos elementos que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer tu presupuesto. ¿Qué se puede meter? Sí, pero tienes que ver hasta qué punto y para que el presupuesto sea coherente con lo que te has comprometido a cumplir. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Y Isabel, Hola, muchas tardes a todas. Vale, yo solo, a ver, que la cámara no funciona. Solo quería preguntar, he visto así de manera muy general el formulario de la B, no he podido ver el de la A, porque viendo las recomendaciones que ponen que no es recomendable la A para organizaciones pequeñas o pequeñas no, que son nuevas, pues, pues igual tenemos más posibilidades en la B. En las fuentes de verificación, eh, us- como organización o como Calala, ¿tienen ya establecidas como unas fuentes que sí o sí van a ser requeridas o solo vamos a poner las fuentes de verificación que nosotras consideramos oportunas, que van a ser y que luego Calala no nos va a pedir más? A ver, te lo pregunto esto porque ya nos pasó en su momento, nosotras dijimos, vale, estas son las fuentes de verificación que nosotras creemos que responden. ¿Y qué pasó? Que luego a nosotras nos pidieron otras fuentes de verificación, que a nosotras nos implicó mucho más trabajo después reunirlas, después del primer informe, porque no las teníamos. Entonces, claro, eso implica trabajo, implica más cosas y pues bueno, lo logramos resolver, el proyecto ya está cerrado, bien, pero no queremos que nos vuelva a pasar. Entonces, por eso pregunto si esto es así o si hay alguno, si nos pueden dar en preguntas y respuestas como para ver si podemos tenerlo o ya lo que se aprobó el proyecto tal cual y puede mejorarse, que esa puede ser otra opción y decirnos, vale, pues bueno, hemos visto que las fuentes de verificación igual no responden a ello y puede mejorarse, pero no quedar como ese silencio, empezó el proyecto y luego 3, 4 meses después nos dicen, oye, tenían que haber hecho esto, ¿y dónde lo sacamos? ok. Es una pregunta interesante, Isabel. Mira, las fuentes de verificación son las que ustedes planteen en el proyecto. Hay una sola que identifico que siempre tiene que haber, y es que cuando ustedes hacen una actividad formativa, de fortalecimiento de capacidades, de intercambio de experiencias, hay que sí o sí hacer una lista de asistentes y Ujú. tener fotografías, hay que poder registrar que esa actividad ha tenido lugar y como les había comentado ahora, tanto para las actividades que hacemos nosotras, los webinars, la escuela Radix, esa lista tiene que diferenciar, o sea, tiene que diferenciar, no tiene que poner no solo el nombre, tiene que decir cuántas personas han sido mujeres, cuántas han sido hombres y cuántas han sido personas no binarias, ¿vale? Ese es el único obligatorio, digamos que tenemos obligatorio no tanto, sino necesario cuando ustedes hacen actividades de formación o de intercambio de experiencias y demás. Aparte de eso, no tenemos ninguna otra fuente de verificación obligatoria, pero tal y como mencionabas, Isabel, al Hola, ver el proyecto, y puede ser que ya aprobado, estoy aquí en una les reunión, pero a solicitamos, ver si lo podemos hacer, ¿sí? bueno, cuando el proyecto ya está aprobado, podemos decirles que hay que eh,
reformular o ajustar algunos elementos en la formulación, como por ejemplo eso, las fuentes de verificación. Entonces, o también, después de que ya se ha firmado el convenio y ustedes identifican que hay algún cambio que desean hacer, pues se hace todo un proceso para reformular, pero digamos que eso es posterior, ¿vale? Nosotras vamos a evaluar con base en lo que ustedes nos plantean en el documento de formulación, pero pues sí, evidentemente, posteriormente podemos hacer algunos ajustes. Posteriormente a firmar, quiero decir, cuando ya han sido aprobados. A ver, tenemos a Cecilia. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Algunas van diciendo y me van aclarando cosas. Nosotras somos una colectiva nueva, tenemos 1 año y medio más o menos. Creo que nos presentamos el año pasado también para fortalecimiento y no salimos seleccionadas. Y escuchándote ahora, yo quería preguntar, obviamente nosotros con esta perspectiva no tenemos ni 50.000 ni 20.000, no tenemos un movimiento de dinero X, ¿vale? Hemos movido un poco más de 1.000 euros desde nuestra autogestión. Estamos ya inscritas y todo esto, estamos en la cuenta del banco. Entonces, la pregunta es, ¿con nuestras condiciones nos podemos presentar alguna de las postulaciones actuales o no? Porque fue un poquito, para consolidar, fue un poquito frustrante la vez pasada, tomando en cuenta que había como, no era, la postulación era muy abierta, era muy, esta comentas que más restrictiva, o más cerrada, no sé, ¿no? La anterior era como mucha más flexible y la verdad que fue un poquito frustrante que aún así no pudimos acceder. Y entonces no sé si es por el tema del dinero, no sé si porque no tenemos ningún movimiento o bajo qué baremos se toman en cuenta todo esto, porque si somos nuevas y no podemos ingresar a presentar, a postularnos, nunca vamos a llegar, no sé. Bueno, Cecilia, aquí es importante mencionar que esta convocatoria es la misma que el año pasado, con el mismo nivel de rigidez que la anterior, porque es el mismo financiador, así que es la misma, el baremo es el mismo, no hay cambios en eso, es la misma convocatoria. Tenemos algunos ajustes pequeños, pero no afectan en el fondo de la convocatoria. Lo segundo es que, como les mencionaba, tú puedes saber cómo se califican las propuestas porque tienes el baremo dentro de las bases. Ahí les decimos exactamente cómo se van a calificar las propuestas de la categoría A y de la categoría B. Las de la categoría A, que son las que tú mencionas, y como se los decía yo al principio de la reunión, son donaciones, subvenciones que están orientadas a fortalecer una estructura ya existente. Tú te presentaste el año pasado cuando tu organización tenía 6 meses de creada. Tenías una estructura incipiente, no podía calificarse seguramente esa estructura, porque ahí se califica que haya una cierta experiencia efectivamente en gestión de recursos, una cierta experiencia en la estructura organizacional, en los procesos. Entonces, si en ese momento no tenías esa experiencia, no tenías puntos. Por eso posiblemente tu propuesta no salió, porque las propuestas de fortalecimiento de estructura requieren que ya haya una estructura y que ya haya un camino recorrido, no muy largo, pero un pequeño camino que permita a través de este proceso fortalecer ese camino. Tu camino recién estaba empezando. Entonces, cuando un camino de una organización recién está empezando, la, la mejor posibilidad es a través de la categoría B. ¿Ya? Categoría B a través de actividades. ¿Tienes posibilidades tú y todas las organizaciones nuevas? Sí, claro. Tenemos varias organizaciones financiadas el año pasado que tenían 0 euros de recursos en los últimos 3 años y que eran organizaciones nuevas, pero se presentaron a la categoría B de actividades. Entonces, por eso yo les decía, con base en las características de su organización y contrastando con el baremo de cada una de las modalidades, es como ustedes van a saber, me conviene más presentarme a la A
o me conviene más presentarme a la B. Ahora, sobre el tema que nos menciona Cecilia de que es frustrante, es muy importante que ustedes tengan en cuenta, solo para los webinars tuvimos 173 organizaciones inscritas. Si quisiéramos financiar a las 173 organizaciones inscritas, el 1,5 millones de euros que tenemos no nos alcanza, necesitaríamos unos 60 millones. No los tenemos, no tenemos 60 millones de euros para financiar a sus organizaciones. El dinero de esta convocatoria es limitado. Parece que es mucho, pero no lo es. Vamos a tener un máximo de 35 proyectos financiados. ¿Eso qué quiere decir? Que de las 173 organizaciones vamos a sentir unas 140 esa frustración. Y es importante que nos preparemos para ello, porque los recursos son limitados. Nosotras quisiéramos financiarlas a todas, no podemos. Entonces, sepan que hacemos este proceso con todo el cariño, con todo el cuidado, siguiendo todos los procesos necesarios para cumplir con la transparencia, con la igualdad en la competencia que nos exige este tipo de convocatorias. Pero por más de que quisiéramos financiar todos sus proyectos, sabemos que muchos no van a ser financiados y esto evidentemente genera una frustración en ustedes y también en nosotras. Pero bueno, hacemos hasta donde podemos, Cecilia. TCL. Hola, Sí, hola, buenas tardes, que no podía conectar Mira, a ver, nosotros tenemos una pregunta que probablemente, bueno, a través de la experiencia de las demás compañeras, quizás también puede salir un poco la respuesta. A ver, nosotras queremos hacer una propuesta que estamos pensando aún si va a ser en consorcio o no, pero es que nosotras estamos con muchas mujeres migrantes que son voluntarias de la entidad, en lo cual colaboran directamente porque tienen muchas habilidades y, como bien decimos, no traemos nuestra mochila vacía. Entonces intentamos de que el acompañamiento que hacemos con las mujeres sea un poco reforzar todas esas habilidades que nosotras traemos. Entonces, mi pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de que nosotras pudiéramos reconocer este trabajo, que quienes hagan algunos de los talleres podamos pagar, no, se nombraría de otra forma, pero remunerar este trabajo que ellas realizan, por ejemplo, de autocuidado, ¿no? Y hablamos de personas que no están con la situación, con la documentación en regla, como quien dice, y entonces no sé si existe alguna posibilidad de presentarlo, que alguien pudiera conocer alguna forma de que nosotras pudiésemos eh, costear esto, ¿no? O sea, retribuirlas a ella para y no que los beneficios se quedaran allí en ella. No sé si me he explicado muy bien. y te has explicado muy bien, pero como esta es una financiación de fondos públicos de la Unión Europea, es necesario, es obligatorio que que todos los gastos estén vinculados a una factura. En la medida en que tú puedas vincular ese gasto a una factura, vas a poder justificarlo, pero si no tienes manera de que se facture, no se va a poder incluir. ¿Vale? Eso es lo Vale. más importante. Este proyecto, todos los gastos, los 40.000 euros, tienen que tener una factura o una serie de facturas detrás. Entonces, por ejemplo, o que se facture a través de una asociación, eso también puede ser, ¿no? Una asociación amiga que sea ella quienes nos den a nosotras las actividades. Bueno, yo no te podría decir eso, no, no es mi papel Sí, exacto, entiendo. decírtelo, pero Sí, entiendo que las organizaciones en estos proyectos pueden ser muy creativas. sí, Entonces, adelante vale, con la creatividad. vale, muchísimas gracias. Natalia, Hola, sí, ¿se me escucha? sí,
¿Qué tal? Buenas noches ya. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros con la organización ya llevamos 5 años rodando y hemos tenido el año pasado durante el año pasado una serie de conflictos y porque bueno, empezó a crecer todo, empezó a moverse y tal, y bueno, y tuvimos una serie de conflictos y para este año decidimos contratar a una mediación. Y en este momento pues estamos de vuelta como empezando de cero el tema de gobernanza. Entonces creemos que va muy bien en la parte de la convocatoria a la A, pero mi pregunta es la siguiente, porque la mediación es externa, obviamente. Entonces, queremos saber si eso se puede financiar, o sea, la subcontratación sería en este caso, ¿no? Claro, Esa es mi Natalia. pregunta. Sí, porque digamos, si tú vas a hacer un proceso efectivamente de reestructuración organizacional y contratas a una persona consultora para apoyar ese proceso en tu organización, pues le puedes pagar a esa persona consultora. Si vas a desarrollar una estrategia de comunicación para la organización, pues contratas a una empresa de comunicación. Entonces, todos esos gastos que son para apoyar esas transformaciones o esos fortalecimientos que va a tener tu organización, se pueden externalizar y de hecho en muchos casos se externalizan. Estupendo, muchas gracias. A ti, Yolanda. Montón de dudas que andaban por ahí. Y así como para ir concreta respecto a nuestra organización, nosotras somos una cooperativa sin ánimo de lucro de trabajo asociado y somos dos mujeres en el ámbito rural y desarrollamos proyectos en zonas donde hay muy poquita población, hay parte de migración, hay algunos colectivos LGTBIQ+, que están como un poco en desorden, necesitan como acompañamiento, ¿no? Bueno, entonces me venía a mí lo siguiente. Nosotras como entidad sin ánimo de lucro podemos presentarnos en modalidad B en consorcio con asociaciones de mujeres con las que ya tenemos contacto en la provincia de Castellón, ¿vale? Con asociaciones de mujeres, con colectivos y con colectivos de migrantes. Eso lo podríamos hacer, o sea, un consorcio lo podemos hacer con asociaciones, con su CIF, obviamente, o no sé, es que, Es dime, que dime. solo puedes hacer consorcio con otra organización, así que de todas esas tendrías que decidir con cuál harías el consorcio. Lo que puedes hacer es actividades con las asociaciones con las que estás mencionando, no necesariamente tienes que consorciarte con todas. Consorcio solo permite dos organizaciones. Vale, vale. Lo que es importante es que al menos una de esas dos organizaciones tenga CIF. Sí, sí, bueno, por eso no hay ningún problema. Vale, vale, es que no sabía si podía hacer como un combo chiquitito y nosotras desde ahí poder dirigir, ¿no? Y apoyar y ver, porque claro, las entidades de las que estamos hablando, pues su capital es muy chiquitito. Y nosotras llevamos año y medio, pero creo que podemos llegar a estos parámetros, porque nos movemos mucho desde el ecofeminismo, entonces, pues movemos ahí bastantes frentes. Bueno, muy amable, muchas gracias. Ok. Semudis. Ay, hola, no sé si me veis. Buenas tardes a todas y a todos. Y muchísimas gracias a todo el personal de Calala por este espacio y por esta convocatoria. Tengo una duda que creo que muchas compañeras, y no le he puesto por el chat, pero es que no me queda claro. O sea, cuando especificáis los ingresos máximos que puede tener una entidad, habéis dicho 150.000 euros, pero se refiere a los 3 últimos años o anualmente, porque en la página, en el punto 12 de las bases, pone las organizaciones con ingresos anuales de entre 50.000 y 150.000 euros. Entonces, en base a esto entiendo que en los 3 últimos años los ingresos máximos podrían ser 450.000 euros. A ver, lo que vamos a hacer es tomar los 3 últimos años y hacer un promedio. Si tú tuviste el último, hace 3 años tuviste 50.000, hace 2 años tuviste 100.000 y el año pasado tuviste 50.000,
Sumamos esto que nos da 200 y lo dividimos en 3 y ahí sabemos cuál es tu promedio de los últimos 3 años. Entonces, si tuviste 400.000, 200.000 y 0, vamos a hacer 600.000 dividido 3, eso nos da 200.000, ya no te puedes presentar, ¿vale? Entonces, lo que se hace es el promedio de los ingresos de los últimos 3 años y ese es el número, esa es la cifra que se tiene en cuenta para saber si estás por debajo de los 50.000 o por encima de los 50.000 o si te pasas de los 150.000. Vale, eso lo entiendo, pero los 150.000 son anuales. Es el promedio. Si el promedio te da más de 150.000, como el caso que te dije ahora, tienes 400.000 un año, 200.000 el otro año y 0, nosotras sumamos 400 más 200 más 0 nos da 600.000. Lo dividimos en 3, nos da 200.000. Eso quiere decir que no te puedes presentar porque superas los 150.000. Vale, eso entonces sí, me queda claro, son los 150.000 anuales de promedio. Exacto. Vale, es que no me quedaba claro si los 150.000 eran por los 3 años. O sea, es anual, una media anual de Exacto. 150.000. O sea, Eso es. el tope máximo de ingresos en los 3 últimos años tiene que ser 450.000 euros en la suma de los 3 últimos años para poder aplicar. ¿Sí? Sí, Vale. exactamente. Si te pasas de los 450 ya no puedes aplicar. Ahora, lo que también es muy importante a tener en cuenta es que cuanto más te alejas de los 50.000, tienes menos Menos. oportunidad, porque las organizaciones que están cercanas a los 50.000 y hasta los 75.000 tienen una serie de puntos adicionales que no tienen las que tienen de 75.000 hacia 150. Entonces, eso también tienes que valorarlo a la hora de, De de ver formular. cuánto podría obtener tu propuesta. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muy amables a todas. Con gusto. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta en el chat o no? A ver, dime. Sí, hay algunas en el chat, pero no sé si ya están, todas las que tienen manito levantada realmente ya pasaron, ¿no? Sí, sí, ya Bueno, pasaron. entonces, hay algunas que ya se han ido respondiendo. Voy a revisar las que tengo anotadas. Hay una que dice, eh, con relación al requisito de las entidades lideradas y compuestas mayoritariamente por mujeres y LGBTIQ+, ¿sería elegible una organización cuya junta de representación legal es mixta, pero cuyo equipo técnico y liderazgo del proyecto está compuesto íntegramente por mujeres? Vale. Cuando decimos el 80%, eso significa la totalidad de la organización. Ahí vamos a contar, ustedes lo van a ver en el formulario, las personas voluntarias, las personas contratadas y que hacen parte del equipo, las personas que hacen parte de la junta directiva, o sea, las personas asociadas. Ese promedio, ese 80% es sumando a todas estas personas que hacen parte de la organización. Ok. Ok, te digo más preguntas entonces. Em, Bueno, hay una que se cortó la pregunta porque dice, acompaña a unas personas jóvenes que se acaban de constituir. Ah, esta es la pregunta. ¿Podrían presentarse? Bueno, ya estaba la respuesta, ¿no? Si tienen CIF, sí. Sí, si tienen SIF se pueden presentar, preferiblemente a categoría B porque es donde van a tener más chance. Ok, luego la otra ya estaba contestada, que era lo del máximo y el mínimo de ingreso de los últimos 3 años. La otra pregunta también ya la había respondido, que si pedían 40.000, que si se les daba 40.000 o menos. Y hay una que no había salido, que es el proyecto es subvencionable, acepta cofinanciación de otras subvenciones. Sí, o sea, si es un proyecto más grande y con esta financiación van a pagar una parte, se puede, pero en la formulación lo tienen que especificar clarísimamente qué paga la otra financiación. Tiene que estar muy claro en las actividades, tiene que estar muy claro en los gastos, en el presupuesto, tiene que estar clarísimo. Ok, y hay una última de las que tengo anotadas, que es posible ver la presentación de otros años, de las que fueran beneficiarias de la subvención para ver cómo rellenar el documento.
No, no es posible compartir esa información porque es una información que pues por protección de datos y demás no podemos nosotras compartir. Pero como les comentaba, vamos a hacer un webinar dentro de un mes y van a poder venir con las preguntas que tengan y que se les surjan cuando estén rellenando sus formularios. Si quieren consultar qué proyectos salieron el año pasado, lo pueden hacer en la página web del proyecto Radix. No, Ok. sí, no están todavía. La próxima semana van a estar los proyectos subidos, así que los van a poder ver. Sí, ¿verdad? Hay otra pregunta sobre cuáles son los documentos estratégicos que se deberían adjuntar. Sí, está puesto en la tabla, en la base, en las bases donde les mostró una tabla donde dicen los documentos que tienen que anexar, ahí están puestos. Ahí se les menciona, por ejemplo, que conviene que anexen el informe, el último informe anual, ¿cómo se llaman esos documentos que explican cómo está estructurada su organización? Se me ha ido ahora mismo el nombre. No sé, ¿cómo se llaman esos documentos legales de constitución de la organización? Bueno, Los todos esos, estatutos y eso, los Estatutos. estatutos. Gracias, gracias. Entonces, ahí está mencionado un poco cuáles son esos documentos, están listados, está listado cuáles son obligatorios, cuáles son sugeridos Ok, en las bases. ok. Bueno, estas son las preguntas que hay en el chat y Marian tiene la mano levantada y así la puede hacer ella directamente. Ok. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería preguntar, nosotros somos una asociación cultural de nueva creación y entonces, si no he entendido mal, las actividades que se realicen no pueden cobrarse si recibimos la subvención, ¿no? ¿Es así? Es así. Tienen estos proyectos, la subvención de la Unión Europea, aunque tengas otra cofinanciación, como tienes la financiación de la Unión Europea, no puedes cobrar, entonces tienes que hacer gratuitamente las actividades culturales. Vale. Y nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a dar visibilidad a artistas africanos y afrodescendientes principalmente y todos los que trabajen con temas relacionados con África. Si, por ejemplo, algún artista durante una exposición de las que organicemos vende su obra, ¿qué ocurre? No puedes vender las obras del artista en la exposición. En No la puede, exposición no se puede vender, ¿no? no se puede generar ningún tipo de ingreso en las actividades Ninguno. vinculadas con los proyectos. Tienes que plantear otro tipo de actividades que no generen ingresos. Vale, pero eso, por ejemplo, si el artista diera su obra para esa exposición, se podría incluir como en algún gasto de estos generados en la actividad. Habría que ver específicamente cuando ya tengas más formulado el proyecto y lo tengas más claro, puedes venir con la pregunta más precisa en la próxima reunión y Ujú. lo vemos. De Pero lo acuerdo, que es clave es que no se puede generar ningún tipo de ningún tipo de ingreso ingresos. con este Ujú. proyecto. Por ejemplo, hay actividades en que hay un taller y hay compañeras que llevan algunas cosas hechas a mano que han hecho socias de la organización. No pueden llevar cosas para vender ahí. ¿Entiendes? No se puede generar ningún tipo de ingreso alrededor de las actividades O sea, que financiadas por sí, los se puede hacer proyectos. muestras, pero no se puede vender absolutamente nada, ni cobrar por Exactamente, ningún tipo de actividad. exactamente. De acuerdo, muy bien, gracias. A ti, gracias. Bueno, no sé La si ya pregunta, yo quería hacer una pregunta. Cualquier información nos la manda a nuestro correo, aunque yo no me, bueno, recibimos la información, pero yo no me inscribí. Cualquier cosa o cómo hago. Yo recibí la información por Calala, pero no me inscribí, pero lo siento. ¿te refieres a la escuela? A la escuela no, a esta convocatoria, porque a mí no me llegó personalmente para participar en este webinar, sino que me lo enviaron, ¿vale?
Entonces, no sé si me envían alguna información, o o a dónde la puedo buscar, o si le llega a otra persona que me la envíen a En mí. la página tienes el correo que les dije. Todas las Vale, comunicaciones son a través de vale, convocatorias-r4r.org. de acuerdo. Si no estás inscrita en este webinar, la información que voy a enviar mañana no te va a llegar porque no tengo tu correo. No, no Entonces me estoy. escribes a ese correo de convocatorias y Ah, te vale, mando la información ahí. vale. Cualquier pregunta que tengan, la envían a ese correo, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los fondos estarían disponibles a partir de septiembre. En el cronograma tienen más o menos, en las bases tienen el cronograma y ahí está. La idea sería firmar los convenios en julio y que la implementación, julio, agosto, septiembre, julio y septiembre estaríamos haciendo las transferencias, así que los proyectos van a estar empezando en septiembre y posiblemente algunos que se retrasen por alguna cosa en octubre. Ok, bueno, creo que ya no hay más Sí, preguntas. no tengo más preguntas en el chat. Vale, sí, a partir de que se firma el convenio y se hace la transferencia, empiezan a contar los 24 meses. Si tienen más preguntas, las invito a escribirnos al correo de la convocatoria. Ha sido un gusto tenerles en este espacio y esperamos verles en el próximo webinar también. Que estén muy bien. Vale, muchas gracias. Hasta Muchas luego. Bueno, gracias. adiós. Buena noche. Gracias a Dios. Gracias. Adiós. Muchas gracias.